Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión, como ustedes ya saben, todavía seguimos hablando de toda esta oración que el Señor enseña a sus discípulos. Nosotros la conocemos como es el Padre Nuestro. Entonces yo espero que hasta el día de hoy nosotros hayamos podido descubrir un poco más acerca de lo que la palabra de Dios nos menciona, que podamos saber que no es solamente algo superficial que la palabra de Dios nos enseña, sino que si nosotros pudiéramos profundizar, podríamos seguramente encontrar riquezas, algo que nos sacia, algo que nos hace bien, algo que nos hace conocer y descubrir a niveles más preciosos a nuestro hermoso Señor. Y yo espero que hasta el día de hoy tu vida y la mía lo hayan podido conocer de esta nueva manera, saber qué es lo que Él está esperando, cuál es la intención de su corazón al hablarnos todo esto, y que tu vida y la mía pueda estar dispuesta a exponerse delante del Espíritu Santo para decir: todo lo que tú encuentres mal en mí, cámbialo. Estoy totalmente dispuesto a dejarte moldear cada parte de mi vida, no importa cuánto me pueda doler, no importa lo que me pidas que debo renunciar, lo voy a hacer porque me interesa agradar tu corazón. Entonces, para el video del día de hoy vamos a estar viendo tres pasajes diferentes, los tres los vamos a estar viendo en la versión Reina Valera 1960, y bueno, vamos a comenzar. Recuerda que nuestro pasaje base se encuentra dentro del Evangelio de Mateo, capítulo número 6, y vamos a iniciar con nuestro primer pasaje que se encuentra dentro del versículo número 12. Así que te voy a pedir que me acompañes para ver qué es el punto que nos corresponde observar el día de hoy. Te lo leo y dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este punto es muy interesante y si te das cuenta es uno de los que Jesús ya había tocado con anterioridad dentro de lo que es el capítulo número 5, que fue un tema en donde el Señor hizo muchísimo énfasis acerca del perdón que debe estar en nuestro corazón, que dentro de la naturaleza humana este es imposible que nosotros podamos producir, es algo imposible que el ser humano pueda ofrecer perdón y también perdonar, muchas veces sin la necesidad de que alguien nos pida perdón. Pero cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, cuando tú y yo tenemos ahora al Espíritu Santo quien gobierna nuestras vidas, nos es totalmente posible, y no es solamente una opción, sino que es algo que nosotros debemos hacer. Es casi una obligación que el Señor demanda de nosotros para poder demostrar entonces que ya dejamos nuestra vieja manera de vivir y que ahora nos basamos dentro de lo que es su reino, dentro de lo que es el control absoluto de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero quiero iniciar de la manera en la que inicia este versículo diciendo: y perdónanos nuestras deudas. Esta palabra deudas te lo voy a dejar aquí abajito en el original porque es una palabra que es ofeleima. Esta palabra ofeleima significa que es una deuda moral y espiritual. Ahora, tú y yo, como ya sabemos, o más bien todos los seres humanos somos pecadores. Por naturaleza es algo que ya viene dentro de nosotros y también nos hace entonces conocer que al ser pecadores necesitamos a un Salvador. Esto que es el pecado genera una deuda con el Señor, y por lo tanto es una deuda que el Señor no piensa pasar por alto, que el Señor no nos piensa perdonar solamente porque sí, sino que nosotros debemos pagar. Tú sabes que ese pasaje tan famoso que está dentro de la carta a los Romanos menciona que la paga del pecado es la muerte, y este sería el justo pago que tú y yo deberíamos recibir a causa de que somos pecadores, de que no lo podemos negar. Sin embargo, Dios ha provisto una hermosa solución, una hermosa un precioso regalo para que entonces nosotros ya no tengamos que morir ni física ni espiritualmente, sino que ahora en Cristo nosotros podemos tener esta paz con Dios. Pero esta es una deuda, hablando del pecado, que sí o sí nos va a tener siempre un problema con el Señor. Recuerda que el pecado es una de las barreras que más nos estorban para poder relacionarnos con el Señor y que tiene que ser erradicada. Por eso es que el Padre nos dio esta preciosa solución en Cristo, para que nuestra relación pueda estar una vez más conectada, una vez más reestablecida con Él, para que entonces podamos ser uno y que su corazón pueda ser formado en cada uno de nosotros. Es algo muy precioso porque tú y yo debemos pensar y debemos tener siempre presente en nuestro corazón el privilegio que es el que tú y yo tengamos a Cristo, el que tú y yo podamos ser parte de su propiedad. Dice el versículo que te acabo de leer: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando tú y yo hemos confesado nuestros pecados, y esto es una parte sumamente importante, es más, vamos a nuestro segundo pasaje que se encuentra dentro de la primera carta de Juan. Recuerda, este no es el Evangelio de Juan como tal, sino su primera carta, que es uno de los libros o de las cartas últimas del Nuevo Testamento, perdón. Vamos al capítulo número 1 y al versículo número 9. Te lo voy a leer y dice así:
Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Este es el Dios en el que tú y yo hemos decidido confiar, porque entonces no hay algún motivo, no hay alguna excusa en la que tú y yo podamos basarnos, en el que tú y yo podamos tener razón para decir cómo es que yo voy a confesarme delante de Dios. Es verdad que el exponernos de una manera tan sincera, tan abierta delante de Dios nos llena de vergüenza al saber nosotros mismos nuestra condición, pero en tu corazón y en el mío no puede haber un rasgo, alguna huella, algún indicio de soberbia o de orgullo en nuestro corazón, porque entonces esto nos impide confesarnos delante de Dios, nos impide reconocer cuál es nuestra verdadera condición y esto nos aleja completamente del perdón de Dios. Esto, en lugar de acercarnos al Señor, nos aleja y nos vuelve a poner en la posición inicial que yo te comentaba, a ser deudores, a que entonces, ya que no quisimos que Cristo pagara por nosotros, vamos a tener que pagar nosotros mismos, y eso es con muerte. Recuerda que no es solamente una muerte física, sino que es una muerte espiritual. Hablamos de una eternidad. Por eso es importante que tú y yo todos los días nos podamos presentar delante de Dios con una sinceridad, con una vulnerabilidad ante el Señor, para decir, esto es lo que soy. Lávame, por favor, límpiame más y más de mi pecado, como se lo expresó David en muchísimas ocasiones al Señor. Esto debe ser lo que tú y yo debemos procurar hacer con el Señor, para que entonces esta deuda que no podemos ignorar, que no podemos pasar por alto, que no podemos esconderla o menospreciarla, que esta deuda nos pueda ser perdonada, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para que el Señor nos pueda decir, ya hiciste todo esto, como lo hablamos en el video anterior acerca de la higuera, que solamente se veían hojas. Puede que a lo mejor no sea como tal una apariencia, aunque también se puede aplicar, pero es que ya hiciste tantas cosas que ya me siento como con las ganas, con la disposición de poder perdonarte. No hay otra manera de que nuestra deuda sea saldada por Cristo, de que nuestros pecados sean perdonados por el Señor, a menos que tú y yo nos confesemos delante del Señor y que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, sino en el que yo pueda ser consciente que este camino por el que yo iba transitando es el incorrecto, que no me lleva al Padre, sino que me lleva a perdición. Entonces hago un alto y entonces veo cuál es el camino correcto, que seguramente es una dirección totalmente opuesta, y en lugar de que yo siga avanzando, hago un alto y me encamino a lo que es correcto, a lo que sí me lleva al Señor, a lo que sí me lleva al Padre, que es Jesucristo mismo. Entonces es algo que tú y yo debemos tener presentes. Ya no es que nuestra deuda no sea importante, porque para el Señor sí lo es, pero si en tu corazón y en el mío hay orgullo y soberbia, nadie más nos va a poder saldar esta deuda más que nosotros mismos, y eso que va a hacer con nuestra eternidad. Te voy a pedir que me acompañes a nuestro tercer pasaje de este video. Se encuentra dentro de la carta a los Romanos. Vamos por favor al capítulo número 8 y vamos a leer el versículo 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque este debe ser precisamente nuestro estilo de vida, que ya no andamos según la carne, sino que ahora vivimos bajo el Espíritu Santo. Por eso, si te das cuenta, en la palabra de Dios hay una perfecta unidad entre lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento acerca del Sermón del Monte y todo lo que los demás apóstoles pudieron escribirnos y nos dejan en la palabra del Señor para que podamos conocerle. Esta manera en la que inicia el versículo el versículo que nosotros iniciamos leyendo, dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si te fijas, este tema, como te comentaba al principio, es muy importante para Jesús, porque el perdón, precisamente como es imposible que el ser humano lo pueda producir, es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en mi vida. Y es que dice el Señor: ¿quieres que yo perdone tu deuda? ¿Quieres que yo tome toda esta multitud de pecados y los borre de mi mente y a ti te otorgue una nueva vida? ¿Eso es lo que quieres? Y yo creo que todos juntos como iglesia pudiéramos decirle: sí, Señor, esto es lo que quiero. Para esto me he convertido en tu seguidor, porque reconozco mi condición, reconozco mi pecado y vengo a ti para que seas tú el que los pueda perdonar, como lo vimos en Primera de Juan. Pero dice el Señor algo interesante. Entonces, tú también debes ser capaz de perdonar a tus deudores, a estas personas que te han hecho mal,
a estas personas que constantemente te están lastimando, porque yo te pregunto, ¿qué crees que es lo que provoca tu pecado y mi pecado en el corazón de Dios? Seguramente no provoca alegría, seguramente no provoca satisfacción, no provoca, que el Señor pueda estar suspirando de amor al mirar tu vida y la mía. No es así. El pecado que nosotros producimos como parte de su iglesia y como seres humanos seguramente le provoca dolor, seguramente lastima su corazón, ataca su santidad, y esto es algo que tú y yo no nos podemos perdonar, pero es algo que también nosotros como seres humanos podemos llegar a experimentar, que haya ciertas personas que a lo mejor con un énfasis muy específico puedan estar lastimando nuestras vidas, que a lo mejor de manera inconsciente lo puedan hacer, que nos puedan ofender, que nos puedan calumniar, que nos puedan hacer todo tipo de males, pero tú y yo no podemos actuar basado en mi naturaleza pecaminosa, en esta naturaleza caída, en la que yo me opongo y a lo mejor quiero vengarme por mí mismo, o me quiero defender, o entonces yo les hago también mal para que ellos vean qué es lo que se siente. No, dice Jesús en esta parte del Padre Nuestro: haz que tu reino venga sobre la tierra, que tu voluntad se cumpla, así como es en los cielos, aquí también en la tierra. Entonces, si te fijas, lo que vimos en el video anterior va sumamente relacionado, porque vivo en el reino de Dios, entonces ya no puedo tomar mis propias opiniones, mis propias opciones como algo válido, como algo que yo puedo obedecer. No, ahora tengo a alguien a quien preguntarle: Señor, ¿cómo debo actuar ante una persona que me lastima, que me ofende, que me calumnia? Todo esto el Señor nos dice: perdona. No estés esperando a que a lo mejor esta persona venga y se disculpe, y aun si lo hace, perdona, está dispuesto a hacerlo, porque dice el Señor, porque si tú lo haces, entonces estás demostrando que mi corazón está puesto en el tuyo, que tú estás tomando la forma que el alfarero quiere que tengas, que tú te estás comportando como un genuino habitante del reino de Dios. Y esto es algo precioso, porque si entonces tú y yo buscamos el perdón de Dios, pero no perdonamos a los demás, no se va a poder cumplir esta parte en tu vida ni en la mía. Dice el Señor muy, muy claramente: ¿quieres que te perdone? Entonces perdona. No es que el Señor sea, me haces, te hago, me das, te doy. No funciona de esa manera, pero si te das cuenta, el Señor está buscando evidencias, no está buscando apariencias, no está buscando de, bueno, sí, ya te perdono, pero dentro de mí sigue habiendo un rencor, dentro de mí sigue el pensamiento, pero la próxima que me hagas, me la pagas. Así no funciona. Entonces yo espero que el día de hoy el Espíritu Santo nos esté confrontando a cada uno de nosotros y nos esté poniendo la hermosa disposición para cambiar nuestra manera de pensar, para decirle: Señor, si yo no he perdonado, ayúdame a poder hacerlo. Y seguramente van a venir momentos en tu vida en los que vas a tener que perdonar, en los que seguramente van a llegar familiares, amigos, personas ajenas que te van a lastimar y que tú vas a tener que actuar dependiendo de lo que el Señor nos está hablando el día de hoy, perdonando, porque eso es lo que nosotros queremos recibir del Padre. Esta debe ser la manera en la que nosotros demos a conocer que el reino de Dios es actual, que no es algo lejano, sino en el que nosotros ya estamos viviendo, que son sus leyes los que nos manejan a nosotros, que son sus estatutos los que nosotros seguimos, que es solamente Cristo el que transforma nuestras vidas, para que entonces de esta manera el Señor pueda estar completamente agradado y deleitado en nuestra manera de vivir. No podemos pedir algo que nosotros no estamos siendo capaces de dar, y es por eso. Suena muy lógico si estuviéramos hablando de la naturaleza pecaminosa. Pudiéramos excusarnos todos para decir: pues no soy perfecto. Y es verdad, no lo somos. Pero ahora, recuerda, ya no tenemos la genética del pecado, ahora es la genética de Dios. Y entonces, porque su Espíritu Santo me habita, porque el Espíritu Santo es Dios, porque conozco cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él está esperando de mi vida, entonces puedo ser capacitado en aquello en lo que soy débil, puedo ser preparado en aquello en lo que no sé cómo se maneja, por medio del Espíritu Santo, para entonces ser una persona capaz de perdonar de manera sincera, capaz de olvidar incluso las ofensas o las calumnias, las mentiras que hablaron de mí, pero ahora entonces puedo ser un fiel reflejo de Cristo, que esto es lo que estamos buscando nosotros como iglesia, ser representantes del Señor, porque a eso también es a lo que hemos sido llamados. Y pues bueno, chicos, espero que este video haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos lleve a meditar en toda esta idea, a poder decirle al Señor: yo sí quiero que tú me moldes, yo sí quiero ser un representante de ti, yo sí quiero ser perfeccionado, ser moldeado, ser metido en fuego si es necesario, al fin, para que tú provoques en mí lo que tú quieras ver. No quiero aferrarme a mis propias cosas, a mi manera de pensar, a mis propios instintos, no. Quiero aferrarme a lo que tú quieres provocar en mí, a la vasija que has diseñado acerca de mi vida. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.